Music Media Tracks. Music Media Tracks. Hola, muy buenas tardes. Hoy, un día más, en este programa Rincones de nuestro pueblo, está acompañándonos Paco Galvarro para hablar, y seguimos hablando, mejor dicho, del agua del Coronil, su origen. Y estamos en lo que se llama la azoteilla del Pilar. Que aquí es donde, bueno, aquí vemos donde se inicia. Vamos a contar un poco el recorrido por arriba, un poco a la inversa del agua, ¿no? De cómo llega al Pilar. Exactamente, vamos desde el final hasta el principio del manantial. Aquí precisamente nos quedamos el otro día, que ahí dentro hay un aljibe. Ahí llega el agua al aljibe ese, a ese arca, llega a través de este registro que hay aquí, donde vienen dos conducciones. Una que está hecha de ladrillo, una acequia, un caño, que va por ahí por el lado derecho, y por la izquierda le entra un ramal de manantial de agua también que viene del castillo y pasa por la puerta del peón caminero, de la antigua casa del peón caminero, que ahora es Peña Bética, Peña Flamenca. Es decir, el castillo tiene su propia agua, como quien dice. El castillo tiene su propia agua, tiene un pozo en el patio de la izquierda, el patio del cuartel, y esas casas, y la cuesta Cura Barranco, que se llamaba antes de que le pusieran Cura Barranco, Cuesta del Pilar, también tiene agua, manantial, que viene aquí a confluir con este también. Unas obras que hicimos en el año 2011, se conectan los dos ramales, la del Pilar y la del peón caminero, para que surtan de agua el abrevadero. Y entonces, lo que estábamos comentando, el agua llega aquí en un caño de dimensiones pequeñitas, rectangular, de unos 30 o 40 centímetros, menos de 40, unos 30, 20 y tantos centímetros, hecho de ladrillo, y va subiendo por aquí, por el filo este del parque, en dirección a los números pares de la avenida Andalucía. ¿Cómo los números pares? La acera de la derecha. Ah, la acera de la derecha. Music Media Tracks. Hemos subido de lo que es el parque, exactamente de la azoteilla del Pilar, y nos hemos parado aquí en esta casa número 6 porque, según dice, aquí se abastecía del agua de... Exactamente, ahí tienes la entrada a la izquierda, hay una poceta, no sé si ya estará tapada o destapada, no sé ya cómo la tendrán, pero ahí llegaba el agua por su peso, al mismo nivel que el caño, la acequia, que va por aquí por donde estamos nosotros pisando más o menos. Y entraba un ramal ahí y abastecía de agua esa casa. Cuando sacaba, se rellenaba el nivel. Que dejaba de sacar, ya no entraba más agua, sino que seguía el recorrido para abajo en dirección al Pilar. Y todas estas casas de la derecha tenían también su poceta y tenían agua corriente sin tener conducciones de pago, sino de la misma mina de la cuesta de la mina. Y ahí más arriba, la casa de la familia de los del Río, ahora, ahí antes de llegar lo de Francisco del Taller, había otro pozo, porque ahí vivía un médico que se llamaba don Vicente Fernández Moratalla, era muy buen médico, dejó un muy buen recuerdo en el Coronil. Y ahí tenía otra poceta también con agua corriente. Pues vamos a seguir haciendo el recorrido del agua. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Y estamos ahora en el inicio de lo que es la subida de la cuesta de la mina. Aquí es donde ya se hace la curva, por decirlo de alguna manera, del agua, ¿no? Del cauce del agua. Exactamente, ahí desde el principio de la cuesta más o menos, donde están esos escalones, por ahí más o menos, ya el agua va pasando por una acequia, por un caño. Ya no es una mina transitable como desde ahí para arriba. Desde ahí para arriba se puede entrar de pie, como hemos visto en las imágenes. Pero ya no, ya este último tramo lo hace por un caño, por una acequia, hasta llegar hasta el Pilar.
Antiguamente esta calle, si se ve a la derecha, a la izquierda ya porque están las casas niveladas, pero la entrada de las casas estaba mucho más baja que ahora. Ahí había un desnivel a cada lado, como todavía se ve un poco, de 1,5 metros por ahí había, de desnivel. Sí, que era mucho más baja, ¿no? Mucho más bajo. Lo que pasa es que se va, la parte de la cuesta se va rellenando para quitar un poco la cuesta, la inclinación para que no sea tan empinada, ¿no? Igual que ha pasado con la carretera a los dos lados se quedaba una zona con un desnivel bastante grande y la carretera iba por arriba precisamente para sortear las corrientes de agua que pasaban por aquí, que rompían la carretera y tenían la calle siempre estropeada, ¿no? Entonces por ahí sigue la mina de agua, el recorrido en dirección a la fábrica de harina de Juan Ignacio, que vamos, de los padres, de los abuelos. Que ahora nos pararemos allí, ¿no? Ahora nos pararemos ahí un poquito. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Music Media Tracks. El número 9 de la Cuesta de la Mina, aquí es donde veremos el vídeo donde se meten los exploradores a ver hasta dónde llega ese agua, ¿no? Exactamente, esto antiguamente era una fábrica de harina, aquí molían el trigo y vendían también el pan por la parte de la casa, porque es un edificio muy grande que da a la calle San Roque y a la calle del Bosque. Entonces aquí en la fábrica esta de harina hay un pozo que va directamente a la mina, no al caño, sino mina que se puede entrar de pie. Sí. Y por ahí fue por donde entraron los espeleólogos, los exploradores subterráneos, con el permiso de la familia Algarín Corbacho, que es el que lo tiene ahora. Bueno, aquí mismo es donde se comprueba que ya el agua no va por la carretera, como que dice, sino va por dentro de las casas. Exactamente, ahí ya va a mitad de la cuesta más o menos, ya va haciendo un poquito de cejo, va haciendo curva, aunque también pasa por las casas estas de aquí arriba. Entra aquí donde la antigua fábrica de harina, que es donde está el pozo de bajada, por donde entraron los espeleólogos, y luego después va haciendo curva a una distancia ya metido dentro de las casas a partir de la fachada, ¿no? Metido para adentro, en dirección allí al Hotel Don Juan y la casa, antigua casa de Pizarro, que ahora ha restaurado la muchacha esta, Liz, no sé qué, que ha restaurado eso muy bien. Y luego después de ahí la mina, después de hacer un poco de esquina por aquí, de cruzar más haciendo curva, pasa a la calle del Bosque, como hemos visto, y tira en dirección a la casa de Antoñito Romero, que comparte pozo con el vecino de abajo, con el mediano. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos, ¿no?, a seguir viendo y vamos viendo un poco. Estamos en la esquina de la Cuesta de la Mina, justo enfrente de la Casa de la Cultura, porque aquí parece que se bifurca el agua, ¿no? Eso es, aquí bueno, lo que sí es cierto es que cuando se arregló esa calle, porque aquí confluyen 4 calles, ¿no? Confluye la calle Martínez Benjumea, donde está la farmacia, la Cuesta de la Mina, que conecta con la calle Nueva, Doctor Escasi, y que conecta también en el cruce con la calle del Bosque. Pues ahí en el centro, más o menos donde está el cruce de las 4 calles, ahí a raíz de unas obras se vio que había unas bóvedas de ladrillos muy bien hechas, de ladrillo macizo, y que no se sabe la antigüedad que tenía, porque no se bajó a explorar a ver lo que era, si era un sistema de conducción de aguas residuales o si era algún punto de encuentro de los manantiales de aquí de la mina con otras partes del pueblo. Lo que es cierto es que ahí abajo hay una construcción muy bonita, muy antigua, que está tapada, pero yo no sé, todavía seguramente estará en uso con la finalidad que fuera. Music Media Tracks.
Seguimos el origen del agua del Coronil y estamos ahora en la calle San Roque. Nos hemos parado en esa casa porque aquí de nuevo hay una bifurcación del agua, ¿no? Eso, bueno, aquí lo que da es una curva y viene por aquí, por la casa de Antiguo Pizarro, y cruza la otra acera más o menos en dirección entre la casa de Gago, Mediano, que se llamaba el hombre, en paz descanse, y la casa de Antoñito Romero. Ahí había un pozo medianero y después de ahí pasaba a las casas de arriba de esa acera, y ya de aquí, de las casas de arriba de la casa de Antoñito Romero, la casa de Juan Antonio y de Diego y de María Ángeles, la que vive todavía la mujer, pasaba la mina de agua, ya el recorrido en dirección a la tienda de la Pepi, ¿no? Camino ya del Parpagón, de allí de los colegios, la zona esa de ahí, que es de donde nace el manantial. Music Media Tracks. Music Media Tracks. Paco, vamos a ver algunas series de fotos, ¿no? Fotos que algunas parece que son más actuales y otras más antiguas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo exactamente? Pues ahí estamos viendo la cueva de la Coscorrona, que La vimos en el primer programa referente al agua, ¿no? en el primer programa vimos un poco el corazón del Coronil, que eran las corrientes de agua que desembocaban en el barranco. Entonces, esos manantiales fueron el origen de la vida en esta zona territorial y la razón por la que se asentó aquí la población primitiva que fundó el pueblo, incluso antes, desde la prehistoria. Entonces, la cueva de la Coscorrona es uno de los sitios emblemáticos que demuestran la existencia de manantiales de agua. Este en concreto viene del Palomar, y el otro que vimos a continuación fue la cueva de la Salamanquesa. Realmente se llamaba Fuente de la Marquesa. Era otro manantial que venía. Este venía de la parte de la calle Cantarrana. Bueno, ya hemos hablado de la cuesta de la mina, pero estas dos aguas que hemos visto, tanto de esta fuente como la de la cueva, ¿no vienen de la cuesta de la mina? No, esos son distintas. El subsuelo, si pudiéramos ver el subsuelo, lo que está por debajo de tierra, nos daríamos cuenta de que en todas partes hay distintas capas de terreno. Hay unas capas que son, por ejemplo, de grea, que ya esas son impermeables. Hay otras capas que son porosas y que van admitiendo el agua, que cae sobre todo el agua de lluvia. Entonces ese agua, cuando llega a un nivel determinado, donde ya hay una capa que no la deja pasar más abajo, busca la manera de salir al exterior. Cuando llega a cierto nivel freático, sale hacia el exterior. Esos son los manantiales. Entonces, aquí en el Coronil estuvimos viendo el otro día que está el manantial de la parte del Palomar, el manantial de la calle Cantarrana, el más importante de todo, que es el que vamos a ver hoy, que es el de la mina de la Cuesta de la Mina. Y vamos a ver también un poquito otro, que es el del castillo de las 5 esquinas, que viene desde de la parte de la iglesia y del castillo, y que desemboca por allí por la casa del peón caminero. Entonces, Bueno, eso ya lo vimos, es el pilar ya desde su principio, ¿no? exactamente. Incluido el lavadero, ¿no? Exactamente, esa fue el núcleo de la actividad económica ganadera que tenía el Coronil en los orígenes. Entonces está el pilar abrevadero, donde bebía el ganado, y el lavadero, que era donde las mujeres lavaban la ropa. Ese era un punto de encuentro, como vimos en el programa anterior, y era también una fuente de actividad económica, porque sobre todo estaba pensada para la ganadería. Esa obra la hizo el último que la hizo, a un nivel importante, porque después se han hecho muchas reparaciones. Eso lo construyó la Casa Ducal de Alcalá Medinaceli, y la última reparación importante
la hizo el último duque que tuvo el coronil, que fue Luis Joaquín Fernández de Córdoba. Y entonces, en el programa anterior vimos el recorrido del agua desde el lavadero, que era el punto de salida, ya para pasar al arroyo del Pilar. Seguimos el recorrido en dirección al Pilar Abrevadero y entramos en la azoteilla del Pilar, que es donde está el aljibe, donde desemboca el agua que viene del manantial importante que tiene, el más importante que tiene el pueblo, que es el de la mina. Entonces, el Pilar, hemos dicho que sale el agua del aljibe que hay, o del arca que hay debajo de la azoteilla del Pilar, que es ese edificio ahí medio que parece un castillete a la derecha. Hemos visto ya el Pilar saliendo, ahora sale al suelo, pero antiguamente salía al lavadero que había a continuación, un edificio que había adosado al Pilar. Es la azoteilla con el aljibe que tiene debajo por donde sale el agua. Y ahora vamos a echar un vistazo al interior. Ese es el interior del arca. Ahí el agua alcanza cierto nivel y va saliendo poco a poco en una forma permanente, las 24 horas del día, en dirección al Pilar Abrevadero. El agua... El agua que llega es limpia, ¿no? Ahí se ve un poco como turbia, pero es limpia, ¿no? Eso es de la sombra y hombre, también trae algunas veces el manantial del Pilar, como viene encauzado, tiene contacto con las casas y algunas veces echan lo que no deben echar, porque meten hasta cañerías de agua sucia. Entonces el agua en realidad debería de salir limpia, que por eso había sanguijuela, porque no tenía contaminación, ni tenía detergentes, ni tenía ningún tipo de suciedad ni contaminación química. A la izquierda, ahí se ve como una piedrecita, aquí, por esa piedra, por ahí sale un caño de agua, que es el que después sale hacia el Pilar. Por aquí viene ya en dirección a la cuesta de la mina, va en dirección a la mina de la cuesta. Entonces, como quien dice, el agua sale un poco con fuerza, ¿no? El agua tiene, a lo largo de todo el recorrido, tiene una pendiente suficiente para que no se estanque. Entonces yo no sé cuánto será, pero la pendiente normal a lo mejor, por ejemplo, un 2%, un 3%. Sí, que quizás no sale con tanta fuerza, pero como sale continuamente, eso es lo que hace que se llene tanto, ¿no? Exactamente, el Pilar se nutre de un manantial que es bastante abundante. Entonces ese agua está manando continuamente, pero desde hace siglos, no de ahora, sino desde hace siglos. Es más, ahora sale bastante menos que cuando yo me criaba hace 50, 60 años, ahí había, ese manantial era bastante más abundante que ahora, más caudaloso. Ahora vamos a ver, hemos visto ya por dónde sale el agua en dirección al Pilar. Ahí pone el plano de 1778. Es el más antiguo conocido sobre el coronil, no hay otro, ¿no? El más antiguo es este, efectivamente, es de 1778. He puesto plano, pero en realidad es un croquis. No es un plano hecho a escala y de una forma concienzuda como la puede hacer un arquitecto. Eso fue en esa época, en 1778, se publica en el libro de Antonio Ruiz Pérez, Demografía, Sociedad, Instituciones Eclesiásticas, Religiosidad en el Coronil durante los siglos XVI y XVII. En ese plano, el párroco del Coronil, que eran las únicas personas que sabían escribir en el pueblo, o de las pocas que sabían escribir y leer en el pueblo, pues le encargaron una encuesta y la mandaron a todas las parroquias. Aquí estaba de párroco un cura que se llamaba don Agustín González de Mendoza. Entonces, fue un encargo que le hizo la administración pública, Tomás López, que era un alto cargo de la administración pública, para hacer un censo de la actividad económica y de la realidad de todos los pueblos de España, porque hasta entonces, hasta esa época, el cobro de los impuestos no estaba uniformizado, no era uniforme, no era equivalente en todo el territorio de España. Entonces, en esa fecha, mandan una encuesta y la contesta el párroco. Y el párroco
entre otras muchas cosas, porque va hablando de la actividad económica, del número de casas, los colegios que había en el pueblo en esa época, y los vecinos, en fin, la producción agrícola, las dehesas, las tierras de dehesa que había, la cantidad de tierras de secano, en fin. Entonces, entre esos datos, hace un croquis situando el convento, situando el convento de la Veracruz, situando la parroquia, situando una serie de cosas, ¿no? Entonces, ese es el plano original, vamos, esto es una fotocopia, ¿no? Es una de ese croquis donde aparecen algunos de los edificios más emblemáticos del pueblo, como por ejemplo, esta es la iglesia, ¿no? Esta parte de aquí es donde está el lavadero. Entonces, él, entre otras muchas curiosidades, pinta también la ermita de los Remedios, que es esta, la calle corredera que sale del castillo, en fin, hace un croquis de las calles más importantes que había en el pueblo en aquella época. Lo hace a su manera, ¿no? Sí, es un croquis, es un bosquejo para que se sitúe más o menos la administración pública sepa cómo es el Coroní, porque no había todavía planos bien hechos del pueblo, entonces él manda un croquis explicando un poco las cosas que le preguntan, ¿no? Entonces ahí en esa flecha roja que se ve Pilar Abrevadero, pues él dibuja una cosa que es muy curiosa, que es el motivo del programa de hoy, que es el recorrido que tiene el agua antes de llegar al Pilar, el recorrido que tiene a través de la mina que pasa por la cuesta, por eso la cuesta toma ese nombre, Cuesta de la Mina, porque va una mina de agua. Entonces esa línea roja que estamos viendo aquí, ahí se ve que sale del Pilar Abrevadero, coge la avenida de Andalucía por la parte de la acera de la derecha y sube. Más bien, ese es el recorrido inverso, ¿no? Sería desde Parpagón. Exactamente, eso es, pero como hemos empezado por el final, vamos remontando el agua, ¿no? Vamos en dirección contraria a la corriente de agua hasta llegar a los orígenes que están en el Parpagón. Vamos a ver si yo sitúo el puntero, va por aquí. Esta es la mina de la Cuesta de la Mina, antigua calle Diego Quebrado, que se puso así en honor de Diego Quebrado y de su mujer Ana María de la Calle y Castilla, por la fundación de los colegios. Entonces sube por la cuesta, vemos que el recorrido de la mina, vemos que el recorrido no es una línea recta que va desde el Pilar hasta el Parpagón, que el final o el origen del manantial es el Parpagón, pero no es una línea recta, sino que va siguiendo va haciendo unas curvas para que el agua vaya siempre a la misma velocidad más o menos y no se acumule, porque si no se formarían estancamientos de agua. Entonces lleva una corriente permanente desde los orígenes hasta que llega al Pilar, va cayendo por su peso y siempre más o menos en la misma cantidad. Esto es ya con un plano actual, una vista aérea del Coronil, donde va a ver si yo puedo. Esto es. Entonces el Pilar sería esta parte de aquí, donde está el Parque del Barranco, esta zona arbolada. Nace aquí la mina, sube por la calle Avenida Andalucía, por la acera de los Pares, de todos 4, 6 y 8, cruza en la esquina en dirección a la Cuesta de la Mina, y cuando va llegando más o menos a la altura de la fábrica, antigua fábrica de harina, que le decíamos la fábrica de harina y la panadería de Ico, que es de la familia actual Algarín Corbacho, de Juan Ignacio y de su señora. Entonces ahí llegaba el agua y después seguía hasta la calle del Bosque, atravesando las casas estas de aquí de la esquina, que después las nombraremos a lo mejor un poquito. El Hostal Don Juan, la cochera que tiene Carmelita de la Droguería. Después sube por la calle del Bosque arriba, ahí casi todas las casas tienen acceso a esa mina de agua, y cuando llega ya a la altura pasa por la casa de Antoñito Romero, por la casa de los Vázquez Jurados, me parece que son, Juan Antonio, que en paz descanse, su hermano Diego, su madre María Ángeles. Entonces, a partir de ahí ya
cruza más o menos a la altura de la casa esa muy bonita que hay, que se llama la casa de Antoñito Romero. Y a partir de ahí sigue ya en dirección al Parpagón, pero pasando más o menos por debajo, por el subsuelo, de lo que es ahora mismo actualmente aproximadamente la panadería del Ministrín y el supermercado de Pepi, ¿no? Por ahí sigue la mina y ya no se sabe muy bien, porque ya más adelante no se ha pasado. Que las líneas azul y verde son los que... Las líneas verdes estas las dibuja Agustín González de Mendoza en su plano, y se supone que esta zona es la que de donde emana el agua, pero no llega aquí que porque nazca aquí, sino que alguna gente ve los orígenes incluso más allá de los colegios, más allá de la era de Crespo, en un pozo que tenía un hombre que le decían Cibilón, que vivía ahí en la calle Real. Lo que sí es cierto es que la parte derecha del pueblo, la parte de la Fernadilla, el Parpagón, etcétera, es la parte, el acuífero más importante que tiene el Coroní. Por eso los pozos de la Fernadilla son tan abundantes, porque tienen allí un acuífero muy potente. Y de alguna manera el agua se va filtrando, se va reconduciendo y llega aquí a esta zona, y es la que sirve ese agua para alimentar la mina de la Cuesta de la Mina. Esa exploración, sabemos el recorrido que tiene, por noticias de los vecinos, los que tienen pozo a ese manantial, y también por un recorrido subterráneo, que después lo veremos, que hizo la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas, invitado por una asociación cultural de aquí que se llama Ágora. Ahí estaba David Acosta Muñoz, el técnico municipal, fue el que los invitó y les enseñó por dónde podían entrar y habló con los vecinos, etcétera. Pues ese es el itinerario visto desde el aire. En un plano, en una vista aérea a más gran escala todavía, se puede ver esa línea roja del centro, a ver si yo lo señalo ahí, esa línea roja que va desde el Pilar, que va en dirección a los colegios, la zona del Parpagón, que es donde se supone que nace el manantial de la mina de la Cuesta. El recorrido total conocido son unos 350, 400 metros, pero seguramente va más arriba. No ya como mina, no, a lo mejor ya no se puede entrar, no puede entrar un hombre por ella, no cabe, porque ya es corrientías de agua, que se llaman, o veneros de agua, ¿no? Pero por lo menos casi medio kilómetro tiene el recorrido. Vimos antes el Pilar, entonces vamos a continuar el recorrido que tiene el agua. Desde antes de entrar en el Pilar, el caño de agua, porque ahí llega ya a partir de la Cuesta de la Mina, la parte baja de la Cuesta de la Mina, a la altura de la casa de Benavide y de la madre del Chachi, de Antonio Fernández Aveza. A partir de ahí ya no se puede pasar, porque no se cabe, físicamente no se cabe, no se puede ir andando como el recorrido anterior, ¿no? Pero ya ahí sí sigue un caño hecho con ladrillos de macizo, más o menos de unos 30 centímetros, más o menos en cuadrado, rectángulo, ¿no? Entonces, ese caño llega al Pilar procedente de la mitad de esta calle, más o menos por donde están los árboles, los naranjitos de aquí de la calle, la avenida Andalucía. Y cuando llega a la última casa, antes de la esquina de Francisco del Taller, esta es la última casa que tiene pozo aprovechable, cruza en dirección a la Cuesta de la Mina. Todas estas casas, estas porque son nuevas, ¿no? Las últimas, la casa de la Corona y la hermana en paz descansen. Pero la casa de la Niña Grande todavía, que antes era de Dolores, de Rosarito y de su marido Antonio, todas esas casas tienen pozos, pero es un pozo no como estamos acostumbrados a verlo, donde hay que sacar el agua con un carrillo y un cubo y una cuerda, sino pozos a nivel de la calle, de manera que tenía más o menos 1 metro de hondo, de profundidad nada más, y estaba hecho. Tenía el agua muy cerquita. No es de los pozos que miras y el agua está al fondo, sino que el agua... Es que más que pozos eran aljibes, porque lo que hacían es que el caño de agua que pasa por el centro de la calle lo tenían conectado a esa poceta que habían hecho ellos,
eso por aquí, habían hecho una poceta. Entonces esas casas tenían un caño, una acequia que comunicaba con sus pozos, de manera que el agua iba pasando, que tú sacabas, estaba nivelado perfectamente. Entonces cuando tú sacabas un cubo de agua, el agua otra vez rellenaba, por el principio de los vasos comunicantes, el agua rellenaba otra vez a ese nivel. Que tú sacabas 3 cubos, pues el agua entraba a 3 cubos, ¿no? Mientras tú estuvieras sacando agua de la poceta, iba entrando agua de la calle. Que tú dejabas de sacar, seguía su curso. Un poco lo que pasa con el arroyo del Pilar, ¿no? Que Mm, vas sacando agua, bueno, también vas pulsando. sí, el pilar llega a su nivel y va a eso. Igual, más o menos el mismo sistema, ¿eh? Cuando llega el pozo, cuando el pozo está lleno, ya no entra agua, ya sigue su recorrido normal, ¿no? Y de manera que estas casas y las de la Cuesta de la Mina y las de la Calle del Bosque, sin tener agua corriente de canalización, de agua corriente, tenían las ventajas de tener agua corriente dentro de sus casas. La mina está hecha, muy bien hecha, además en su tiempo fue una obra muy costosa, y ya veremos cómo es por dentro lo bien hecho que está todo, ¿no? Entonces dijimos que el agua llega a la Cuesta de la Mina, y en la Cuesta de la Mina abastecía todos los edificios antiguos que había, tanto Cuesta de la Mina como Calle del Bosque. Ahí estamos viendo en la foto el palacio que convirtieron en escuela Mariana de la Calle y Diego Quebrado en el año 1771. Bueno, según la foto, esto es la Casa de la Cultura, pero que antes no pasaba por ahí el agua, ¿no? Se desviaba ya para otro lado. El agua por aquella acera en principio no pasaba. No sabemos muy bien si abajo hay canalizaciones que estén ocultas, pero a la vista, ¿no? Porque no se quepa, entonces no se han explorado. Pero todas esas casas, esta de la mina tenía este palacio de Diego Quebrado y Mariana de la Calle, que fue la casa donde ellos vivían cuando se casaron. Tenían también en Utrera y eso, ¿no? Porque eran familias muy ricas. Pero bueno, esta casa también tenía su pozo. En los planos de las reformas que se hicieron en el siglo XIX y todo eso, y cuando se fundó, en 1771, aparecen las obras y aparece también lo que iba a ser dedicado a colegio, la parte que iba a ser dedicada al maestro, que era vivienda, la parte del pozo, donde iban las cocinas, y ahí había su pozo también. ¿Por qué? Porque toda esa zona es muy rica de agua. En la mina se concentra, pero todos esos alrededores tienen bastante agua también disponible. Entonces, esto me da un poco porque después, a lo mejor en la calle, vamos a grabar un poquito y vamos a enseñar que en ese cruce de esquina de esas 4 calles, la calle Cuesta de la Mina, con la calle Martínez Benjumea, con la calle Nueva y con la calle del Bosque, ahí abajo hay una bóveda muy bonita que lógicamente no se ve y que puede corresponder a una canalización antigua. No sabemos si de aguas residuales o bien de aguas de la mina. Lo cierto es que está muy bien hecha, no como ahora con tubos de cemento, sino con ladrillo, y está bonita. Una vez, con ocasión de unas obras que se hicieron, se rehundió una parte y se pudo ver. Lástima que no hay fotografías de esa bóveda que hay ahí abajo con 4 en dirección al cruce de las 4 calles que hay ahí. Esa es la Cuesta de la Mina, que El año 1960. en 1960, como estaban en 1960. En esa época, aquí donde están estas señoras, están en la puerta de la fábrica y panadería, fábrica de harina y panadería que tenía la familia Muñoz, que actualmente de la familia Algarín Corbacho, pero ahí había una panadería y una fábrica de harina enorme de grande que daba a las 3 calles. Esta casa tenía el despacho de pan a la calle San Roque, actual calle San Roque. La entrada principal, la entrada señorial, a la calle del Bosque. Y la entrada de trabajo a la fábrica aquí en la Cuesta de la Mina. Entonces, Y todo eso era una misma casa. una misma casa. Eso era todo un caserón enorme de grande que molía el trigo, separaba el afrecho, se lo vendía, porque en aquella época el afrecho no se valoraba. Y ahora el pan integral, estamos todos con el pan integral. Y en aquella época, sin embargo, la parte más nutritiva del pan, que es el salvado, el afrecho,
se le echaba a las gallinas o incluso lo daban muy barato, lo vendían como alimento para el ganado, ¿no? Entonces por eso pues esta foto para que se vea un poquito más o menos. Y al fondo están los eucaliptos que había antes. Sí, porque si nos ponemos en el mismo sitio ahora se vería la ermita y ahí no se ve. Eso está tapada por los eucaliptos. La fábrica de harina, como es normal, tenía mucho consumo de agua. Y por eso tenía un pozo bien preparado, incluso con una bomba de aspersión, para poder sacar el agua de forma automática de la mina. Porque eso veremos después que es uno de los sitios de entrada a la mina de agua. Y la fábrica se ahorraba de pagar el agua porque se suministraba con el agua de la mina, ¿no? de la cuesta. Ya hemos dicho que esto, lo que vamos a ver a continuación, es una exploración que hicieron la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas en colaboración con la Asociación Ágora de aquí del Coronil. Las conclusiones que sacan al final, después de la exploración que hacen físicamente, elaboran un documento y entre las conclusiones que dan es que apuntan la posibilidad de que pudiera ser romana. Por los lucernarios que ven y todo eso. El lucernario es los sitios para colocar las lamparitas, las lucernas de aceite a lo largo del trazado. Entonces es una mina de abastecimiento de agua. La parte que ellos exploraran es más o menos unos 70 metros y ya a partir del final cuando va llegando al final la cuesta de la mina, ya ese recorrido no se puede explorar porque es muy bajo y ya no se cabe físicamente, no cabe un hombre físicamente, ¿no? Ya al final hay acumulación de agua y ellos mismos dicen en el informe que ya no podían seguir la exploración porque necesitarían equipo de buceo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el recorrido que hacen estos señores. Estos señores entran con el permiso del dueño de la cochera, hemos hablado antes ya, la familia Algarín Corbacho, Juan Ignacio, les levanta un bloque de una tapadera de cemento que hay tapando el pozo, eso era antiguamente un pozo, que comunica con la mina. Esto ahora mismo se ve cemento, ¿no? En su día pues sería un pozo con brocal. Lo que pasa es que a fuerza de ir echando relleno para nivelar con la calle y todo eso, el suelo antiguo, que era empedrado, que había allí en la fábrica de harina, se ha quedado más o menos un desnivel de 1 metro y pico. Total, ahí le levantó una loza de hormigón que tiene y ahí empezaron los hombres de la asociación, perfectamente equipados, a hacer la exploración. Lo primero que hicieron fue medir con unos aparatos que tienen ellos, medir a ver si había gases. Bueno, que era el meterse era lo justito un poco. Sí, eso estaba pensado para... Los pozos se hacían normalmente del tamaño que mientras más pequeño fuera, más se ahorraban en hacerlo, ¿no? Entonces vemos a la izquierda cómo hay restos de una escalera antigua de hierro, que lo de la exploración, estos hombres, en el informe dicen que estaba en muy mal estado y que entonces no se fiaban de utilizarlo como perdaño, entonces lo que hicieron fue descolgarse con cuerda como los escaladores. Y ahí se ve bajando hasta llegar al agua. Ahí es como ya una vez desde abajo se puede mirar hacia arriba para ver la boca del pozo, ¿no? El brocal del pozo que está ahí arriba. Entonces hay un desnivel grande porque ya hemos dicho que el agua en la parte más alta de la cuesta, como es normal, tiene los pozos más profundos y a medida que la cuesta va bajando ya los pozos van teniendo cada vez menos nivel hasta que ya en el último tramo el agua va prácticamente a 40 centímetros del suelo, discurriendo. Entonces las formaciones de las paredes se ve ya que están un poco calcificadas con el paso de los años porque ahí hay mucha caliza. La caliza con la humedad, en contacto con la humedad, va sacando las estalactitas y las estalagmitas que vemos en algunas cuevas y aquí está en proceso de formación
ha cogido el color blanco de la cal, pero todavía no tiene estalactitas ni estalagmitas. La mina se ve, ya una vez que se meten dentro con las imágenes que ellos facilitaron, se ve que está hecha de forma artificial a pico y pala, para entendernos, ¿no? Van picando, seguramente siguiendo el cauce del manantial, van picando para permitir la entrada de una persona adulta, con los mismos sistemas que hacen en las minas. Aquí no están entibados, no tiene entibación de madera, porque no hace falta, porque el terreno es muy duro. Si el terreno fuera más blando, para hacerlo tendrían que haber puesto también un encofrado de madera, ¿no? Para entender, un armazón. ¿El encofrado de madera para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Sujetar las paredes para que no haya desprendimiento, con la humedad. No, hay unas buenas piedras. Por eso, como el terreno es sólido, es fuerte, no hace falta ponerle ningún tipo de entibamiento. En las minas normales sí se les pone, o en los túneles que se están haciendo artificial, dependiendo de la consistencia del terreno. Ahí se ve el agua y el hombre allí al final, se ve un poco el casco, lo bien hecha que está por dentro. Entonces, cuando ellos dicen en su informe, y es verdad, que una mina tan bien hecha vale mucho dinero. Lo que quiere decir que ese gasto de dinero se tuvo que hacer porque era rentable. ¿Y por qué era rentable? Porque la importancia de la población aconsejaba que se hiciera este tipo de minas. Los antiguos hacían las cosas para que duraran. Y entonces, para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Y además con previsiones de que el coronil, por ejemplo, que en esa época a lo mejor podía tener nada más 500 personas, lo hacían con la idea de que aquí pudieran vivir a lo mejor 80.000 habitantes, 50.000 habitantes y pudieran tener satisfecha la necesidad de agua. Entonces está cortado, se ve que está perfectamente cortadas las paredes a pico y pala. En algunos sitios la pendiente de la mina no es tan acentuada, entonces el agua se acumula y forma como pequeños lagos interiores. Ahí vemos que ya a ese hombre le llega el agua al pecho. Pero sigue la mina, ve que va haciendo un trazado, no va en línea recta, sino que va haciendo curvas, aprovechando las vetas del terreno y el manantial de agua. Esto oscuro que se ve aquí, es curioso también reseñarlo, porque como en aquella época, cuando se hace la mina, que puede ser de la época romana, yo pienso que lo más normal es que sea de la época medieval, ¿no? De la época de la fundación del pueblo, 1381 en adelante, 1500, 1600, no sé, pero sea como sea, como no había luz artificial con linterna y eso, lo que hacían que se alumbraban con lámparas de aceite, con candilitos. Entonces, de trecho en trecho, cada X metros, hacían una especie de agujero, como un descansito, un balconcito, cavando en la pared, para poder sujetar ahí, para poder ahí poner el candil, la lámpara de aceite. Estos agujeros se llaman lucernarios. Se llaman lucernarios porque servían para poner en ellos la lucerna. La lucerna, que es lo que daba la luz, el candil que daba la luz. Eso es una lucerna de la época romana precisamente. Está muy bien hecha. Esto tenían ellos unos moldes. El tipo de arcilla que utilizaba, una arcilla especial muy fina, que permitía la decoración y estaba pensada no solamente para cubrir la necesidad de alumbrarse, a partir de que oscurecía, ¿no? Sino también estaba pensada como objeto de decoración. Y algunas de estas lucernas romanas esta tiene, por ejemplo, como una especie de concha marina, ¿no? Pero había otras que tenían figuras humanas, ahora vamos a ver alguna más. Bueno, que la mina hubiera lucernario era porque mientras se estaba trabajando en ella, ¿no? Luego no tenían por qué bajar ni nada de eso. Bueno, cuando agrandaron el túnel, porque eso era, en principio seguramente sería un venero de agua, y cuando lo agrandaron, ellos tenían pensado, porque se habían gastado mucho dinero en hacer la mina, pero claro, había que hacerlo porque en un momento dado hay un desprendimiento de terreno de arriba y hay que entrar físicamente
y quitar la tierra que se ha quedado acumulando cortando el agua. Entonces, para mantenimiento de la mina, ellos dejaron previstos los lucernarios de manera que de trecho en trecho, que no hacía falta, pues no entraban, que salía poca agua por el pilar, pues entonces tenían que bajar a ver qué había pasado, si había habido desprendimiento y coger y con las puertas de esto de empleita, puertas de palma, porque entonces no había ni había goma ni había plástico, ¿no? Entonces las espuertas eran espuertas de palma o de vareta, ¿no? Normalmente se utilizaban las palmas. Bajaban, limpiaban lo que se había caído, saneaban. También podía darse el caso, por ejemplo, de que un vecino, por la razón que sea, echara un bicho muerto, que también pasaba. Igual que ahora hay algunos que echan en las cañerías de agua sucia, las desembocan a la mina y contaminan. Entonces en aquella época, por si pasaba algún accidente, o sin querer, o a lo mejor se caía un animal dentro de un pozo y entonces iba a parar a la mina, un sitio para poder bajar y mantenimiento de la mina. Esto es otra lucerna muy bonita, que es representa una pelea entre un león y un cocodrilo. Entonces por el agujero de arriba se echaba el aceite y por aquí, por la parte de la boca esta, salía la mecha. Entonces mientras que tenía aceite, lo que ardía era el aceite, no ardía la mecha se mantenía. Entonces esto estaba pensado para que durara mientras hubiera aceite, ¿no? Para tener encendida una lámpara toda la noche en una casa. El aceite, lo que pasa que era caro y esto nada más era en las casas pudientes, ¿no? Lo mismo que este tipo de lámpara. Este tipo de lámpara era ya lámpara de lujo de familias adineradas, ¿no? Lámpara de diseño, me imagino, por encargo, ¿no? De encargo. Normalmente, una vez que fabricaban los moldes, estas lámparas las vendían por todo el Imperio Romano, o a lo mejor las exportaban. En el Molino Pintado precisamente había una alfarería y se encontraron una habitación, quizás había más de una, llena de lucernas de este tipo. No, a lo mejor no tan bien decoradas, es que ya eso eran caprichos, y entonces algunas eran de diseño como tú dices y algunas eran preciosas. Eran ya artículos de lujo, no solamente para alumbrarse. Esta, por ejemplo, representa una cuadriga con los herreros y tiene una mecha ahí puesta para que se sepa cómo funcionaba esto. Estas mechas normalmente eran fibra de algodón cogido del campo, la ponían aquí, echaban el aceite y iba consumiéndose de ahí, y las personas lo agarraban por aquí, por la parte de detrás. Todavía se siguen vendiendo. En la librería San Pablo, en la calle Sierpe, las venden, más o menos adornadas. Pero estaban hechas de barro. De barro, un tipo de arcilla muy buena, seleccionada y muy bien cribada para que no tuviera grumo y ni se desprendiera. Entonces, esto era un molde, puede ser incluso que fuera como un sello, pero al contrario. Un sello de sellar, pero con el agujero, con el relieve inverso, de manera que cuando pisaba sobre el barro fresco salía esa figurita. Lo limpiaban otra vez y grababan otra figurita, igual como acuñando moneda, ¿no? Y luego después el cacharro lo pegaban y le pasaban, como hacen los alfareros ahora, le pasa con el dedo mojado y eso, dejaban sellada para que no se saliera el aceite por los lados. Bueno, pues eso, el interior de la mina, ya vemos aquí que el nivel de agua está bastante alto. Ese hombre ha llegado a tener el agua a la altura del hombro. A lo largo del recorrido, el terreno no es el mismo. Esta parte de la derecha se ve que son piedras artificiales y mezcla, mortero, hecho para sujetar el terreno, porque aquí a lo mejor era el terreno más falso, podían provocar más desprendimiento, entonces hicieron esto para afianzar la mina. Y ahí están mirando arriba, porque seguramente arriba hay un pozo abierto o cubierto, de las dos maneras puede ser, ¿no? Están ahí mirando a ver qué hay ahí arriba. Eso es una parte de la mina, lo que decíamos antes, con el terreno. Han hecho una pared para sujetar el terreno, para que no haya desvío. Algunos de los pozos están completamente cegados.
algunos de los pozos que había en las casas estas de la calle del Bosque, Cuesta de la Mina, ya están tapados, porque los dueños, por lo que sea, no han querido mantenerlo, entonces lo han rellenado de piedra y lo han sellado. Otros tienen puesto una losa, de manera que cuando quieran pueden quitarla y pueden abastecerse de agua en la casa. Por ejemplo, si pones una piscinita, ¿no?, para los niños. Esto es una lumbrera porque daba luz, y es un pozo, en realidad es un pozo. Pues ahí con la carrucha y con la cuerda sacaban, los dueños de la casa sacaban el agua de la mina. ¿De dónde procedía la luz? La luz de luz natural. Al estar abierto el pozo, entraba del sol directamente. Lo estábamos viendo desde abajo. Desde abajo, exactamente. Entonces, todo esto está visto desde dentro de la mina. Entonces, ellos han entrado con linterna y bien equipados, como se deben de hacer estas cosas, además en grupo, con cuerda, por si pasa cualquier accidente o algo, ¿no? Ha habido muchachos de aquí que han entrado también y han sido un poco demasiado valientes, porque podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Pero claro, depende también de los medios que se tenga. Esta gente viene bien equipado y entonces pues hicieron la exploración bien preparado. Y eso es uno de los pozos. Ahí vemos también otra parte del recorrido que van haciendo. Con las paredes se ve perfectamente cómo han ido cortando cuando la hicieron la mina, ¿no? Con las herramientas de trabajo, con cincel, con martillo, con tipo de soletita, y van a pico, van igual que una mina. Esas son las calcificaciones que tienen las paredes de la mina, esas manchas blancas. Si se dejaran con los siglos, con los milenios, pues se convertirían en estalactitas. Casi, ¿no? Ya tienen los piquitos. Ya van formándose las formaciones calcáreas, eso. Ahí se ve muy bien también los cortes, y aquí a la derecha se ve el lucernario que hablábamos antes, ¿no? Esa pequeña alacenita donde colocar la lámpara. Esta mina, como es lógico, comunica unas casas con otras por el subsuelo. De manera que una casa de la calle del Bosque se cuenta como anécdota, que es la casa de Pizarro, que ahora lo tiene una señora que se llama Alicia, la ha restaurado con mucho gusto. Y entonces en esa casa, Pizarro, que era el antiguo dueño, tenía un pozo, y como antes no había frigorífico, metía en una cesta o en una canasta, metía las botellas de vino, metía la fruta, la sandía, el melón, la fruta que se podía meter, ¿no? Las metía dentro y se conservaba fresquita. Y cuentan las anécdotas locales de que por la fábrica de harina, uno de los que trabajaba allí bajaba por el pozo, llegaba hasta la casa de Pizarro, que está bastante cerquita, y se bebía el vino. Y entonces el otro, cuando sacaba la botella de vino, decía, bueno, pues esto me parece a mí que la había dejado casi llena y está casi vacía. Y se cuenta esa anécdota, ¿no? Porque la mina comunica unas casas con otras por el subsuelo. En algunos sitios el agua ya va subiendo de una forma peligrosa para el que está haciendo la exploración, y ya hay que tener cuidado. Por eso ya cuando llegan a este punto no pueden seguir explorando y dicen que ahí está el nacimiento. En realidad yo creo que el nacimiento no está ahí. No pueden seguir explorando, pero porque se cortan, no porque el agua llegue muy alta, ¿no? Porque seguramente ahí hay un poco de sifón, el agua hace un poco de sifón, o sea, de subida y bajada, y entonces el agua en la parte baja del sifón llega al techo. Entonces ellos, si no llevan equipamiento de submarino, o sea, de buceo, ya no se atreven a seguir porque, lógicamente, corren peligro. Entonces ellos dicen que este es el final del agua, pero Antonio, chachi chico, para entendernos, se metió con un grupo de amigos por el pozo de la familia de Juan Antonio y de Diego el Malo, le decimos nosotros. Se metió por ahí, por ese pozo, y entonces hizo el recorrido contrario y en dirección a Pepi, al
allí a la casa, vamos, a la casa, a la tienda de la panadería confitería Pepi. Entonces, aquel lado de ellos terminaron lo de la exploración subterránea, los espeleólogos, terminaron más o menos en la calle del Bosque. Pero Antonio y los otros amigos entraron por la calle del Bosque por el otro lado, sería seguramente detrás de ese tapón. Sí. Y entonces pudieron llegar hasta cerca de la casa de Pizarro, no mucho más, y al otro lado llegaron hasta lo que ellos calculan que podía ser la confitería Pepi más o menos. Entonces los de Ágora, los de los espeleólogos dicen que este es el final, pero ya te digo que por el otro lado hay más recorrido. Preview. 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 Music Media Tracks. 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 Y nos hemos trasladado a la calle Antonio Machado, justo donde se supone que aquí se acaba lo que es la mina del agua. Exactamente, entonces la gente que ha entrado por la por la casa de Diego el Malo, para entendernos, por el pozo ese, avanzaron en esta dirección, por lo que me contó a mí Antonio, avanzaron por aquí a esta dirección y por aquí ya más o menos ya no podían seguir. Él le parece
que este era el principio, porque aquí había ya como una habitación, una zona más amplia, y dice que veía los hilos de agua salir desde el suelo. Diferentes hilos de agua. Eso es, como el manantial brotando, ¿no? Ya en esta parte de aquí, y que aquí acababa. Entonces más o menos por donde está el supermercado de Pepi, más o menos. Y viene, como vimos antes en los planos, de allí, de la casa de Antonito Romero, la casa de Diego, que es el postigo ese más de la izquierda, iba en dirección, como en dirección a la torre, allí ya a la calle del Bosque, atravesada en dirección a la Cuesta de la Mina. Ese es el recorrido completo que se conoce. Si de aquí en adelante continúa la mina, ya será seguramente que no es transitable, ya serán nada más los veneros de agua que vienen de... Cubriría mucho más, ¿no? El agua. Cubriría más, pero vamos, los que entraron dijeron que aquí acababa, ¿no? Había como una habitación y salía ya el agua de abajo. Los veneros del agua, el acuífero, sí es posible que sigan allí en dirección a, como dice la tradición popular, a la zona de los colegios y la zona del pozo de Cibilón, allí en la carretera de Morón. Pero ese es el recorrido completo. Esto es lo que se ha podido estudiar hasta ahora. Bueno, pues este ha sido el origen del agua del Coronil, sobre todo de lo que va al arroyo del Pilar, ¿no? Eso, este ha sido el esqueleto que ha permitido que aquí se fundara el pueblo, el agua. Sobre todo este manantial, la mina de agua, que le da nombre a la Cuesta de la Mina. Y también pues hemos podido ver también un poco por dentro. Y por dentro, con la exploración que hicieron estos señores. Pues Paco, no sé si desea comentar algo más. Ha sido 3 programas muy intensos de el agua. ¿Cree que alguien del Coronil sabría o se pensaba que el agua del Coronil podía dar tanto? Esto, la labor que estáis haciendo, tanto tú, Eva, como Julio, es muy importante para el pueblo, porque hay muchas cosas que hay gente que por edad, por movilidad, por problemas de enfermedad, no puede verla por sí mismo. Entonces es fundamental el trabajo de transmisión del patrimonio cultural y artístico que tenemos, incluso de las costumbres. Es muy importante que la televisión local se apoye, porque es un medio de divulgación de la cultura y de nuestras cosas que es muy importante. Y este trabajo que estáis haciendo yo os lo agradezco mucho, porque a mí me gusta mucho y os lo agradezco que lo estéis haciendo en nombre de todos los demás. Bueno, hablas de las personas mayores, pero también la juventud. Nosotros también estamos aprendiendo aquí contigo. Sí, aquí aprendemos todos los días. A mí me gusta hablar con las personas mayores que yo porque me enseñan muchas cosas y gracias a ello y las cosas que se van investigando, se van descubriendo muchas cosas que es una pena que se pierdan porque forman parte de nuestra identidad y que no debe de perderse nunca. Entonces, esa labor que hace la televisión en un pueblo pequeño es importantísima. Por eso vamos a seguir conociendo el Coronil, más rincones de nuestro pueblo, ¿no? Yo lo que sé en mi mano, por supuesto que podéis contar conmigo siempre. Pues Paco, muchísimas gracias. Music Media Tracks. Music Media Tracks.